Buenos días, hermanos. Esperamos que hoy el Señor, nuestro Dios, nos dé un momento precioso en su presencia. Antes de comenzar este mensaje de esta mañana, queremos enseñarles un nuevo canto. Así es que escúchenlo y ustedes también van a ver la letra ahí en la pantalla para que lo aprendamos. Amén. Con fe marchemos adelante sin temor, cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Con fe marchemos adelante sin temor, cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Con fe marchemos adelante sin temor, cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Señor, que esta mañana seamos como esos cristianos valientes que iremos a la batalla sin temor alguno, sin temor al enemigo, sin nada que temer, Señor, a nadie y a nada. Nuestro temor es el Señor de los cielos. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que este mensaje de esta mañana pueda darnos ese valor que necesitamos y podamos penetrar en el ejército enemigo para rescatar las almas que son tus ovejas perdidas, Señor. Gracias en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, habla en nuestros corazones, te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. El título del mensaje de esta mañana es El verdadero llamado del Evangelio. El verdadero llamado del Evangelio. Creo que el domingo pasado consideramos sobre los 3 consejos divinos para practicarlos durante este año 2018. Y si ustedes se recuerdan cuál fue el primer consejo divino, pues harán muy bien en haberse recordado. Pero el Señor nos dijo que debemos de hacer el bien en medio de nuestra realidad, no mirando las circunstancias ni considerando nuestras debilidades como limitaciones, sino viéndolas como oportunidades para permitir el mover divino. Por eso es que Pablo entendió eso, y cuando él vio su debilidad y presentándolo delante del Señor su flaqueza, el Señor le dijo: Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él dijo: bueno, entonces de buena gana me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil
entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder divino se va a manifestar a través de nuestras debilidades. Entonces entendamos, nuestras debilidades no son limitaciones, sino es la puerta, cuando nosotros lo entendemos, para permitir que el mover de Dios se manifieste en nosotros y en otros. Entonces es exactamente eso lo que queremos compartir con ustedes esta mañana, sobre hacer el bien en nuestra realidad. Cada uno de nosotros tenemos una realidad distinta, pero tenemos que entender que el trabajo que debemos hacer tampoco es con aquella condenación que viene al corazón del cristiano porque no está haciendo la obra. No es eso. Dios quiere que vivamos en libertad, Dios quiere que vivamos en paz, pero que hagamos lo que tenemos que hacer según las posibilidades de cada uno. Entonces, cuando hablamos del evangelismo, no nos referimos únicamente al hecho de ir y estar hablando a las personas a diestra y a siniestra y saber cuál es el fruto que va a venir después de eso. Puede ser muy bueno, puede ser que como lo que sucedió con la parábola del sembrador que el Señor contó, que parte de la semilla dio fruto y mucha de la semilla que cayó en tierra dura, que cayó entre piedras y cayó entre espinos, no dio fruto. Pero la que cayó en buena tierra dio frutos. No estamos hablando únicamente de lanzar nuestra semilla, de dar la palabra, sino más bien de lo que el Señor quiere que hagamos en el sentido de poder darle seguimiento, de continuar con ese proceso de evangelización que incluye no solo hablar de la palabra, sino también enseñarla y llevar a esas nuevas ovejas a una congregación, ¿sí? Congregarnos es muy importante, y no solo congregarnos, sino también tener un pastor, que alguien, un guía espiritual que los ayudará a caminar, que será también un ejemplo porque supuestamente ya tiene unos años de estar caminando con el Señor. Entonces tenemos que enseñarles a ellos que también ellos necesitan aprender lo que el Señor nos ordenó. Y es eso que vamos a comenzar a ver juntos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 de ese libro. Vamos juntos ahí. En el versículo 15 y el verso 16 leemos: y les dijo el Señor, después de haber resucitado: id por todo el mundo. No dice únicamente Israel. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tampoco se refiere a todos los animales o todo ser vivo que tiene respiración, sino se refiere específicamente a los seres humanos que necesitan de salvación. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra obviamente tenemos que llevarla paralelamente con lo escrito por Mateo, el otro evangelista, en su capítulo número 28, pero lo vamos a ver de aquí a poco. Entonces, estos dos versículos aquí nos resaltan tres cosas importantes. Una tiene que ver con la predicación del evangelio a toda criatura, otro tiene que ver con la fe y otro aspecto importante tiene que ver con el bautismo. Si ustedes pueden ver ya rápidamente, van a percibir que ese es un proceso, son pasos. La predicación del evangelio va a traer arrepentimiento a las personas. Por eso es que el evangelio de Juan, el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. Hasta el día de hoy es, digamos así, se practica. Una persona que se arrepiente es como que estuviera bautizándose en el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan no fue en sí lo más importante, entrar en las aguas, porque después todavía tenían que bautizarse en el nombre del Señor Jesús en las aguas, sino que lo que representa el bautismo de Juan es el arrepentimiento que debe traer a las personas. Entonces, después de oír el mensaje del evangelio, las personas necesitan ser convencidas de su pecado, arrepentirse
creer en el Evangelio, creer en la única persona que puede darnos la salvación, luego viene el siguiente paso, que es el bautismo en agua, y después obviamente no podemos seguir adelante sin el bautismo del Espíritu Santo. Pero la primera cosa que aquí mencionamos que es resaltado por el Señor es la predicación o la proclamación del Evangelio, siendo esto como una obligación de nosotros como iglesia. Somos los instrumentos que Dios ha escogido para dar a conocer a todos los hombres la palabra de las buenas nuevas, las buenas noticias, que siendo pecadores hay una opción de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo precioso que menciona aquí el Señor, él dijo a toda criatura. Eso implica a todo ser humano debajo del cielo, y incluye a todas las personas sin discriminación de raza, nación o credo. O credo es lo que se menciona. Y usted dirá, pero credo, hermano. Sí, estoy hablando sin hacer discriminación de raza, nación o credo. Pero ¿y alguien que tiene un credo no tiene fe? Sí, tiene fe en lo que él piensa que es lo correcto, pero la fe que el Señor quiere que cada ser humano que sea salvo tenga es la fe en la única persona que nos puede salvar. Por eso es que leemos en Efesios capítulo 4 y en el versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído, está hablando del Señor, como dice en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Si alguien oye de Cristo, si alguien oye su palabra, está oyendo su mensaje, como dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es el anuncio no solo del profeta que está siendo usado como instrumento, pero la palabra es la palabra de Cristo. Y dice, verso 21, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Se dan cuenta que es Él el que convence a través de su Espíritu. Es Él el que nos enseña, como dice también otro profeta, y seremos enseñados por Dios. Dios mismo va a enseñarnos a través de diferentes vasos, pero es Él que estará a través de nosotros predicando su mensaje. Qué precioso es el Señor. Dice, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, no es una cuestión de solo creer en algo, porque la verdad está en Jesús. Si yo creo que una imagen me puede salvar, estoy perdido, definitivamente. Si yo creo que determinado hombre famoso me puede salvar, estoy perdido. Porque el único ser humano que es divino también, que Dios se hizo carne, es Jesucristo. Como dice exactamente en Hechos capítulo 4 verso 12, el Señor dijo a través de Pedro a los judíos, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dice, debajo del cielo, dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Entonces, el único nombre humano, y es por eso el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, a todo ser humano, para que puedan salvarse a través de oír que Jesús es el Mesías, no solo de los judíos, sino el que vino a salvar lo que se había perdido, al hombre, Adán y su descendencia, que nacieron en pecado debido a la transmisión del pecado por Adán. Entonces ese nombre es el único que puede salvarnos. Entonces sí necesitamos predicar a cualquier persona, no importando su credo, si es maometano, si es musulmán, si es budista, si es confucionista, si es ateo, no importa cuál sea su religión, no importa cuál sea su credo. El Señor ha enviado a predicar el mensaje del Evangelio a través de la persona de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Si alguien cree en Jesucristo y lo tiene en su corazón, es salvo. Si no, únicamente una idea mental, una creencia mental no es suficiente para la transformación de una vida. Ustedes saben que podemos tener buenas ideas, buenos pensamientos, eso no nos transforma. Nos transforma el Espíritu de Cristo que viene a morar en nuestras vidas. Entonces, consideren algo interesante.
Y es que Jesús vino a predicar el evangelio y él comenzó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero él comenzó a predicar en medio de sus paisanos. O sea, en medio de sus compañeros de los ciudadanos de la misma nación. Ahora, esos ciudadanos de la misma nación, la mayoría eran personas religiosas y la mayoría de ellos eran conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, imagínense qué tremendo esto. Creo yo que uno de los credos más y vamos a resaltar esta cuestión. Uno de los credos con mayor credibilidad, sin duda, es lo que los judíos creen. ¿Sí? Primero, ellos son monoteístas. Ellos fueron a través de Abraham que iniciaron el monoteísmo en el mundo. Entonces, ellos son a través del Antiguo Testamento que creen en el único y verdadero Dios. Ahora, vean solo, el creer que hay un Dios y que es el único, eso no nos hace salvos. Los propios judíos no eran salvos simplemente por eso. Ellos necesitaron de que miren, desde los días de Adán vino el pecado, pero desde los días de Abraham vino la oportunidad a todo ser humano, sea a través de la descendencia de Abraham como una casa bendita que fue llamada, sino a través de todos los hombres que vengan a ser hombres y mujeres de fe, hijos de Abraham, circuncisos o no circuncisos, como dice Romanos 4, ¿sí? Hablando de Abraham, que él fue padre de los incircuncisos como padre de los circuncisos. Por eso él fue llamado, el Señor lo llamó de Ur de los Caldeos cuando él era incircunciso. Y el llamado a todo ser humano sobre la faz de la tierra es cuando somos incircuncisos. Es decir, estamos en pecado. No hemos sido perdonados, la carne todavía está ahí. Pero cuando venimos al Señor, somos circuncidados a través del bautismo del Señor, dice Colosenses. Pero hablando de los judíos, ellos son circuncidados físicamente. Pero aún circuncidados físicamente, necesitan de oír quién es su verdadero Mesías, aceptarlo y poder ser salvos a través del nombre de él. Por eso es que él comenzó a predicar el evangelio en medio del pueblo de Dios, de personas que conocían del Antiguo Testamento. Eso es increíble. Además, ellos también habían sido libres de la idolatría. Sin embargo, eso no era suficiente. Necesitaban ver al Señor. Por eso es que cuando el Señor se fue, les ordenó a sus discípulos que ellos también continuaran predicando el evangelio. Dice en Hechos capítulo 1 verso 8, comiencen por Jerusalén, y luego dice váyanse a Judea, que es el siguiente, geográficamente hablando, digamos así, el siguiente territorio. Jerusalén está dentro del territorio de la tribu de Judá. Judea, Samaria, y dice hasta lo último de la tierra. Entonces hay un proceso que tiene que continuar, que tiene que seguirse, y el Señor así lo dijo y lo enseñó. En Lucas me gustaría mencionar este pasaje porque es precioso lo que Lucas registró aquí de una forma bien clara. Lucas capítulo 24, versículo 46 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es lo que dice exactamente Romanos capítulo 1, hablando en el capítulo 1 verso 16, donde dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente desde Jerusalén, y también al griego, todas las naciones. Entonces el Señor está mostrándonos que por eso es que cuando Cornelio y su familia comenzaron a oír que había perdón de pecados a través del nombre del Señor, ellos fueron convencidos de pecado, se arrepintieron delante del mensaje de Pedro y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Por qué? Como confirmación de que ellos fueron perdonados, limpios y preparados para poder recibir al Espíritu de Dios en sus vidas y así continuar su caminata. Entonces, creo que la razón de por qué el Señor ha ordenado que todo ser humano debe oír el evangelio
religioso o no, porque el mundo está lleno de religiones. Tú no puedes decir, es que él es religioso, no necesita oír. No. Todos los religiosos. Por eso es predicar el evangelio independientemente de raza, nación o credo. Creo que la razón entonces es porque todos los seres humanos tienen el derecho de oír. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar y ellos tienen el derecho de oír en el nombre a través del cual únicamente podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús. Amén. Así como en los días de Jesús muchos creyeron en Él, y los que creyeron en Él fueron porque tuvieron fe, definitivamente. Así va a ser el día de hoy también. Las personas que van a creer en Jesús son aquellas que creen, que reciben la fe. ¿Y cómo van a recibirla? Vamos a ver ahora mismo cómo es que ellos la reciben. Pero debemos entonces predicar a cualquier religioso. Y si ellos tienen fe en sus corazones, creen, aman realmente la verdad, cuando oigan de Jesús, ellos van a creer y van a decir, sí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo he anhelado, eso es lo que mi corazón desea, y van a seguir en el camino del Señor. Van a entrar al ministerio del Señor y van a recibir de su Espíritu. El segundo aspecto importante, además de la proclamación del Evangelio, y es un orden necesario, primero es la predicación, después viene obviamente la fe. La fe en el Evangelio. La fe en el Evangelio es sinónimo de obedecer el Evangelio, según las Escrituras. Cuando tenemos fe, obedecemos a la orden del Señor de llamarnos del mundo, de sacarnos de Ur de los Caldeos para llevarnos a la tierra de Canaán. Entonces, todo aquel que cree en el Señor será salvo. Por eso es que leemos allí en Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Sí? La fe nos salva, la fe en el nombre de Jesús nos salva, y la falta de fe en el nombre de Jesús nos condena. No es que el que creyere y fuere bautizado será salvo. En sí el bautismo no salva, es la fe que salva. Si no, el hombre, el ladrón de la cruz, no hubiera sido salvo porque no se consiguió bautizar. No tenía oportunidad de bautizarse, pero él sí creyó, porque la fe que salva, y es la falta de fe que nos condena, falta de fe en el Señor Jesucristo. Pero el bautismo sí es necesario. Obviamente tenemos que bautizarnos, pero antes de hablarles algo más sobre el bautismo, terminemos esta cuestión de la fe. En Romanos capítulo 10 y verso 14, Romanos 10, 14, dice: verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor nos da la garantía que el que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, para poder creer hay algo necesario. Dice, ¿y cómo creerán? Aquí hay varias preguntas del apóstol. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso es que el Señor nos ordena proclamar el Evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ahí entramos nosotros. Somos instrumentos enviados para la proclamación del Evangelio. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, además de que somos instrumentos, también que tenemos que tener la disposición de obedecer a nuestros líderes cuando nos están enviando a predicar el Evangelio. Tenemos que también tener la disposición y la voluntad de ir y comunicar las buenas nuevas a otros. Ahora oigan esto, qué precioso. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y realmente, hermanos, no se imaginan, en los cielos, aquellas personas que están dispuestas a hablar de su nombre, del nombre del Señor Jesús, son vistos como mensajeros preciosos, ángeles terrenales, enviados para dar buenas nuevas de salvación a las personas. Ustedes no se imaginan, y yo creo que algunos de ustedes ya deben de tener esa experiencia, el gozo que hay en el corazón cuando vemos a las personas convertirse. ¡Qué gozo! Es un gozo inefable. Es algo que no podemos medir, que no podemos decirlo con palabras humanas, pero el gozo que hay en el corazón
es inefable, es precioso ver a una persona reconociendo su pecado, arrepintiéndose, llorando y creyendo en el Señor Jesús. Eso nos da vida. Por eso es que cuando estamos dispuestos a compartir y vemos el fruto, oh hermanos, el Señor también nos imparte vida a nosotros. Por eso es que son hermosos los pies de aquellos que anuncian la paz. ¿La paz en qué? La paz de Dios con los hombres, porque el Señor te está diciendo: ya no eres mi enemigo, yo te perdono de tus pecados, pero es necesario arrepentirse. Ahora dice, mas no todos, verso 16, obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se dan cuenta que aquí en ese versículo 16 dice claramente que creer en el Señor Jesucristo es obedecer al evangelio? Aquí dice, mas no todos obedecieron al evangelio. El evangelio, que es: crean en el Señor, acepten su llamado, reconozcan su condición. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tiene que venir es la predicación del evangelio. En segundo lugar, viene la respuesta, el fruto de esa predicación. Si la persona es buena tierra y responde y anhela y desea y es un hijo de Abraham, dice: que es lo que yo quiero, ahí está la respuesta a mi necesidad, y acepta al Señor Jesucristo, obedece el llamado que Abraham también recibió de salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. El Señor también está haciendo a todos los hombres el mismo llamado. Por eso es que existe eso en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, cuando estamos predicando el evangelio, no estamos predicando una religión, estamos predicando lo que el Señor dice. Y eso no es extremismo, no es radicalismo de nuestra parte, sino que la propia Escritura muestra que el único camino para llegar al cielo es el Señor. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ningún ser humano, viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, la fe en Jesús salva a los hombres, y la falta de ella los condena. Tercer punto: el bautismo en agua es el paso que debe seguir después de la fe. Dice en Juan capítulo 4 que Jesús comenzó a bautizar más discípulos que Juan, y le dijeron a Juan que él lo estaba haciendo en el Jordán, y dice: él se alegró. Dice: el amigo se alegra, y el esposo está con su esposa. Él dio a conocer eso. Pero la Escritura deja claro ahí en Juan 4, 1 y 2 que no era Jesús el que bautizaba, sino eran sus discípulos. Pero noten, el bautismo de Jesús es prácticamente la manifestación de una identificación con el camino del Señor. O sea, el bautismo es necesario porque es el testimonio público de nuestra fe. Cuando alguien se bautiza en agua, es porque ha creído en Jesús, pero está diciendo a todos los hombres que él ahora es cristiano, un seguidor de Cristo, y que está obedeciendo la palabra de Dios, porque creer en Jesús es obedecer el llamado del evangelio. Y también es una confesión de la realidad que somos pecadores, y por eso necesitamos arrepentirnos. Y por eso estamos bautizándonos, porque estamos reconociendo que esta naturaleza debe ser enterrada. Es lo que representa el bautismo cuando una persona entra en agua. Debe ser enterrada, pero además de la disposición de la persona de reconocer su pecado, al ser enterrado, el Señor te está diciendo: pero yo te estoy dando nueva vida a través de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos trajo nueva vida, como dice en Romanos 4. Ahí dice que la muerte del Señor, por la muerte del Señor nuestros pecados fueron perdonados, pero por su resurrección fuimos justificados. O sea, somos enderezados, la nueva vida nos es compartida a través de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ahí viene el asunto, nuestra fe sería en vano. Entonces la obra se completa a través de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso es que el bautismo es necesario. Cuando el pueblo de Israel, que estaba oyendo el primer discurso de Pedro, fueron compungidos de corazón con su mensaje, dice que le preguntaron: Pedro, hermanos varones, ¿qué haremos después de todo esto si nosotros lo crucificamos? Entonces dice: no, tranquilos. Dice: arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa. Entonces ahí está el proceso, que después de la fe inmediatamente viene el bautismo. Ese bautismo es necesario. Por eso es que cuando en la casa de Cornelio, cuando su familia y sus amigos más íntimos se convirtieron, porque fue evidencia, de Pedro y los 6 hermanos que estaban con él vieron descender el Espíritu Santo. Dijo, bueno, pues ya el Señor nos dio evidencia de que son suyos, son parte del cuerpo, son nuestros hermanos, solo les falta que se bauticen en aguas. Ahí el orden fue invertido, pero por decisión del Espíritu, por decisión divina, pero lo que sí fue mostrado claramente es que no podían, estando vivos todavía, no podían dejar pasar la oportunidad de ser bautizados en agua. Para esa identificación es necesaria. Bueno, en Mateo capítulo 28 y verso 18 dice que el Señor, acercándose a sus discípulos, si ustedes quieren ir conmigo ahí rápidamente, perdónenme que esté corriendo, pero el tiempo se me fue. 28 dice, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, escuche, en el cielo y en la tierra. O sea, aquí está hablando de su poder y de su autoridad universal. Universal. Por tanto, id, y oigan lo que está registrado aquí, y haced discípulos a todas las naciones. No es solamente ir y predicar, sino de hacer discípulos, bautizándolos, fue orden del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Vean en la otra parte importante de la iglesia, no solo es el evangelismo, sino viene el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiere decir que ese mismo proceso que el Señor utilizó preparando a sus discípulos era el mismo que ellos ahora tenían que utilizar preparando a otros discípulos. Como dice Pablo, ¿verdad? Encontrando a hombres fieles para que estos enseñen a otros, y así va ese legado, esa herencia siendo transmitida a otros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor nos promete su presencia si estamos dispuestos a cumplir ese trabajo. Pero el trabajo completo del evangelio no es solamente predicar, evangelizar. Tenemos que hacer de los hombres de fe discípulos. Y según la palabra griega matateu, que es la palabra griega para discípulo, quiere decir que es una persona o es aquel que aprende los preceptos y las instrucciones de su maestro. Es lo que quiere decir discípulo. En otras palabras, un discípulo es aquel que sigue a Jesús con la disposición de guardar, vivir y practicar todo lo que Él ordenó, como Él lo menciona aquí en Mateo claramente. Entonces, vamos pues y trabajemos de tal manera que no únicamente le hablemos así a diestra y a siniestra a las personas, sino podamos trabajar conscientemente. Tal vez no como grandes evangelistas de grandes campañas con 100, 200, 1000 personas, 3000 personas. Podemos comenzar a trabajar con una. Pero eso sí, esa una podemos llevarla a la iglesia, ¿sí? Yo les pregunto algo, ¿por qué ustedes están en la iglesia? O tal vez más directamente, ¿por qué están en esa iglesia? Porque creo que ustedes reconocen que ahí el Señor quiere tenerlos, y ahí ustedes están creciendo, y ahí ustedes están siendo cuidados. En fin, muchos aspectos podríamos encontrar. ¿No quisieran ustedes que también esos mismos discípulos a los cuales ustedes están trabajando estén en la misma iglesia que ustedes? No propiamente para que la iglesia crezca y tenga muchos miembros y yo pueda decir mi iglesia es grande. No, sino porque ese es el proceso que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Necesitamos congregarnos. ¿Y dónde más podrían congregarse? Pues en la iglesia de mi maestro, ¿entienden? O sea, de aquel que me enseñó, de aquel que me trajo a los pies del Señor. ¿Cómo yo no puedo confiar mi alma, mi corazón en aquella persona que me buscó estando perdido? Y ahora Él quiere enseñarme lo que Él vive. Eso es lo que necesitamos transmitir, que cada persona pueda recibir del Señor sus enseñanzas. Y después el Señor también les ordenó que debían ser bautizados en el Espíritu. Por eso es que cuando Priscila y Aquila encontraron a Apolo, dice que Apolo, capítulo
18 de Hechos y capítulo 19. Dice que cuando encontraron a Apolos, él era un hombre muy entendido de las escrituras del Antiguo Testamento, y él lo oyeron, dice, predicar que Jesús era el Cristo a través de escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces les llamó mucho la atención a esta pareja, pero después dice que le tomaron aparte y lo instruyeron de una mejor manera de cómo era el camino. Algo le faltaba a Apolos. No dice exactamente ahí lo que le faltaba. Él era un fervoroso predicador, dice. Pero cuando entramos al capítulo 19 de Hechos, en Éfeso se encontraron a 12 discípulos y les preguntaron que si ellos eran creyentes. Dijeron que sí. Entonces le dijeron, bueno, ¿y ustedes ya oyeron del Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no, nunca hemos oído que existe Espíritu Santo. O sea, ellos ya estaban en el camino, pero aún no sabían que era el Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo, pero entonces ¿en qué bautismo ustedes han sido bautizados? Dijo, pues en el bautismo de Juan. No, pues ese es el bautismo de arrepentimiento. Ustedes tienen que venir ahora al bautismo de Jesús. Y él los bautizó en el nombre de Jesús. Y después de eso impuso las manos y vino el Espíritu Santo. Es muy probable que el propio Apolos necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para continuar predicando. Y por otro lado, entre paréntesis, yo admiro mucho la actitud de Apolos, que a pesar de ser un predicador osado y con elocuencia, porque así he descrito a Apolos, no tuvo él ningún impedimento para oír de Priscila y Aquila y ser corregido y ser enderezado. Qué precioso corazón. Y después se dice que él siguió predicando, y Priscila y Aquila hasta enviaron cartas para que recibieran a ese hombre y que recibieran la palabra que él llevaba. Sin duda no estaba él duro o renuente a ser corregido. Así es que adelante, porque ese es el camino: oír el Evangelio, creer en el Evangelio, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que hemos sido llamados. Termino con esta parábola del Antiguo Testamento, que es prácticamente la historia de nuestro padre Abraham. Abraham fue llamado para abandonar Ur de los Caldeos. Dice la Escritura en el capítulo 11 del libro de Génesis, versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Este versículo 31 nos da a entender que también Taré, el padre de Abraham, tenía las intenciones de ir hasta Canaán, por lo que aquí vemos, ¿verdad? Pero dice, infelizmente, y vinieron hasta Harán, que era ya una buena parte del camino. Según parece, geográficamente hablando, desde Ur de los Caldeos hasta Harán hay más o menos unos 960 kilómetros. Imagínense todo lo que recorrieron. Y desde Harán para Canaán es mucho menos que eso, tal vez menos de la mitad. Pero ahí se quedaron en Harán y no vinieron hasta Canaán. Verso 12, capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces hubo un llamado. Sí, ese llamado fue dado a conocer también a Taré a través de Abraham, diciéndole, mira, el Señor nos está llamando que dejemos Ur de los Caldeos, que abandonemos esta ciudad. De hecho, Ur de los Caldeos era la capital de la civilización más moderna en aquellos días. Era la metrópoli de las metrópolis. Ahí había todo tipo de adelantos de la ciencia de aquella época. Ahí había sin duda todo tipo de religiones. Había un politeísmo impresionante. La idolatría era severa, agresiva, tanto que Abraham fue llamado para abandonar la idolatría. Por eso él fue llamado siendo incircunciso. Él estaba dispuesto a abandonar esa influencia, porque cuando nosotros estamos en un lugar, su influencia va a afectarnos. Cuando estemos en comunión con personas que no creen lo mismo, su influencia va a afectarnos. No debe ser, no debiera ser así. Nosotros deberíamos influenciarlos también y hasta más fuertemente. Pero debido a la cantidad y a la presión
eso puede suceder, que seamos afectados. Entonces el Señor llamó a Abraham para salir de Ur de los Caldeos, porque pocos o casi nadie estaba dispuesto a oír su llamado, a obedecer ese llamado para ir a Canaán, a la tierra de Dios, a su tierra. Eso es donde Dios también quiere llevarnos. Entonces, hay muchos que quieren salir de Ur de los Caldeos, muchos que quieren abandonar, y es interesante que en el hebreo la palabra Ur quiere decir flama de fuego. Y yo no creo que solamente eso esté por acaso. Esa flama puede hablarnos del ardor que este mundo puede darnos al estar ahí, pero también es un reflejo de la flama del infierno que hay para aquellos que permanecen en el mundo. Porque si no oímos de la salvación del Señor y no reconocemos en Él nuestro Salvador, el infierno es un lugar de tormento y ahí van los condenados. La fe salva a los hombres, la falta de fe los condena. Entonces necesitamos comunicar ese evangelio a aquellos que lo necesitan. Así fue que ellos salieron de Ur, de ese lugar de la flama que los atraía, que les daba ese calorcito delicioso del mundo. Porque el mundo es atractivo, con sus pecados, con todo lo que tiene, es atractivo. Yo estaba oyendo el testimonio de una persona que cómo ella trabajó con su esposo, y dice que cada día le leía el Nuevo Testamento, y la Biblia, mejor dicho, y leía los versículos, y él solo oía con sus ojos cerrados, no quería ni abrirlos, y le decía: mira, yo soy católico y no voy a abandonar mi religión. Pero ella siguió hablándole y hablándole y hablando del Señor, hasta que un día, en un culto evangélico, uno de los predicadores que llegó a esa iglesia fue directamente a llamarlo a esta persona, al esposo de esta hermana. Lo llamó y lo llevó hasta el altar y oró por él. Fíjense cómo son las cosas. Entonces era obvio que había temor en el corazón de este hermano. Después él llegó a ser un creyente fiel, murió siendo un creyente fiel. Fueron miembros, él fue miembro de nuestra iglesia. Y entonces esta hermana viene y ya en casa le dijo: bueno, entonces ahora ya eres cristiano. Pero una de las cosas que él manifestaba era: ay, sí, pero ahora ¿qué voy a hacer yo? Dice: ¿cómo así? Sí, ¿qué voy a decirle a mi jefe cuando me invite a una cervecita? Su problema era la cuestión del relacionamiento con los jefes, vergüenza de poder decir yo soy cristiano, o poder decir: miren, yo no bebo. Hay muchos que tienen esas ataduras todavía, que hay la sociedad, que las fiestas, que los amigos, que las cervecitas, que las drogas hoy en día. Salgamos de Ur de los Caldeos, porque hay una llama ahí que puede arder y puede consumir tu alma. Pero si tú obedeces el llamado del Señor, podrás venir a Canaán. Y oigan, cuando ellos llegaron a Harán. ¿Y saben qué quiere decir Harán? Alpinista. ¿Por qué? Porque ahí esa parte de Harán es montañoso. ¿Y quién no le gustaría? A mí personalmente me gustaría tener una casita en una montaña con árboles, maravilloso. ¿De qué tener una casita en un desierto? De hecho, Canaán quiere decir lugar bajo en el hebreo. Lugar bajo. Donde van bajando, es el lugar de la humillación. Por eso es que la mayoría en el mundo prefieren continuar en el mundo, porque ahí hay ostentación, hay satisfacción de la carne. Pero cuando tenemos que obedecer al Señor, ahí se requiere humillación. Tenemos que reconocer nuestra condición y humillarnos delante de Él. Pero no importa ese sacrificio, vale la pena. Vale la pena que nosotros oigamos y obedezcamos ese llamado y busquemos al Señor de todo corazón. Es interesante que Taré y su familia se quedaron en Harán. Y déjenme decirles que el Señor reveló algo interesante en Marcos capítulo 12 y en el versículo 32. Marcos 12 y versículo 32. Aquí un fariseo, un escriba, está hablando con él y le hizo la pregunta sobre cuál era el más grande mandamiento, para saber si Jesús sabía. Imagínense. Y aquí Marcos capítulo 12, verso 32, dice:
terminando el Señor su discurso, dice en el 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, estaba elogiándolo. Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Oigan la doctrina de este fariseo. Era una doctrina de judío, pero un judío consagrado. Y el amarle con todo el corazón y con todo entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, lo que enseña el Antiguo Testamento. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, obviamente con entendimiento, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ay, Señor, pero eso no le daba ya salvación tener ese entendimiento. Entendimiento, por eso es creer en algo hasta correcto, no es ya garantía para ser salvo. Podemos estar hasta cerca del reino de Dios. Como este escriba, él le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Es como Taré, que también pudo haber oído de su propio hijo Abraham el mensaje de Dios, pero obviamente también Abraham comprendió después que él tenía que abandonar a su padre. Por eso él se quedó allá en Harán. Dios sabe todas las cosas. Él no quería continuar en ese camino. Él estuvo cerca del reino de Dios, cerca de Canaán, pero no llegó a Canaán. Pero dice la Escritura en el capítulo 12 de Génesis, ya ahí cuando él se estableció, Taré y su familia se establecieron en Harán, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, había dicho. Eso significa que en su corazón ya estaba esa palabra. Y a pesar de que él había abandonado Ur de los Caldeos, su última estación no era Harán, era Canaán. Entonces le dice: vete de tu tierra. Y por lo que sabemos, desde aquella época Harán era parte de la Mesopotamia. Ur de los Caldeos y Harán era la propia Mesopotamia. No había salido todavía de su tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Bueno, entonces el llamado continuó. Él tenía que seguir caminando. Ya estaba cerca del reino de Dios y él llegó al reino de Dios. Cuando llegó a esa tierra, él sabía. Y ustedes saben ya qué pasó con Lot, que era parte de su parentela. Tuvieron que separarse. Bien, ustedes leyendo las Escrituras, dice que cuando Lot se aparta de Abraham, entonces Dios le dice: bueno, mira, esta es la tierra que voy a dar. Después de la separación, porque ya no podían más estar juntos debido al corazón de Lot. Bueno, entonces hay muchos como Taré y sus familiares de Abraham, que no están dispuestos a continuar en el camino. Tal vez nunca llegarán debido a la falta de la decisión de abandonar su vida pecaminosa. Y yo sé que no es una decisión fácil, de abandonar sus propios objetivos, metas y creencias en la vida. Y yo sé que no es fácil, pero el Señor mismo dijo: si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. ¿Verdad que no es fácil? Cada día y sígame. Por último, de Abraham surgen los grandes hombres y mujeres de fe que abandonan la idolatría y el pecado de su familia. Por eso es que nadie puede realmente separar una familia. El único que separa una familia es Dios mismo. Solo Él, a través de la fe. Cuando alguien cree y el otro no cree, van a tener que separar sus caminos, porque ya no pueden andar juntos. Este quiere seguir bebiendo, este ya no quiere estar ahí, ¿verdad? Y la comunión es bastante difícil. Ya las pláticas ya no son las mismas. Los intereses son otros. Se da cuenta, uno se puede percibir que no puede haber comunión. Por eso es que tiene que haber cierta separación. No significa que nos vayamos de este mundo, que hagamos una nave y nos vayamos para Marte. No. Significa que tenemos que aprender a guardar cierta separación para que también su influencia no sea tan negativa para nosotros, ¿verdad? Porque de hecho es negativa. Bueno, bien dice el Señor cuando llamó a Abraham,
que era él que lo había llamado de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 15. Ahí dice, fui yo el que te saqué de Ur de los Caldeos. No fue la iniciativa de tu padre, ni fue un pensamiento de tu corazón. Fui yo el que te saqué de aquel lugar. Así es que ya estás aquí y yo quiero caminar contigo y quiero darte de mi palabra. Abraham obedeció, Abraham creyó, con razón él es llamado el padre de la fe de los incircuncisos griegos, naciones todas, y de los circuncisos judíos, que también necesitan creer en el Señor Jesucristo. Quiero terminar contándoles la historia de un hombre, de un pastor llamado George Phillips. Él es llamado el pastor Botella. Es llamado así porque él durante 15 años hizo el esfuerzo de proclamar el evangelio de una forma poco usual. Él comenzó a buscar botellas de whisky, imagínense, botellas de whisky. Y obviamente después de lavarlas, limpiarlas y todo, él colocaba mensajes con papelitos adentro, mensajes del evangelio. Los tapaba bien y los lanzaba al mar. Y él así comenzó, según él, a sentir que ese era su llamado, que ese era su ministerio, o parte de su ministerio, porque él era pastor. Pero él comenzó a sentir que era una forma de evangelizar. Bueno, eso lo hizo durante 15 años. Durante ese periodo, él recibió centenas de cartas de personas dando testimonio de que habían recibido sus botellas. Imagínense, habían recibido sus botellas y habían leído sus mensajes. ¡Qué precioso! Pero uno de los muchos testimonios que impresionan realmente es de un hombre budista llamado Timoteo Nakamura. Este hombre leyó el mensaje del pastor George Phillips y dice que cuando él tenía 21 años, él se convirtió realmente al evangelio a través de ese extraño método. Vaya, si no era extraño, botellas de whisky para predicar el evangelio. Obviamente no las enviaba llenas porque se hubieran hundido, pero ahí habían esos mensajes preciosos. Nakamura dice que él había sido intérprete de un misionero que había llegado norteamericano para traducir las escrituras, pero él, debido a la fuerza de la influencia de esa persona, él no sintió atracción, no fue suficiente para venir a los pies del Señor. Pero después de haber leído aquel mensaje del pastor Phillips, dice que él se convirtió y aceptó a Cristo. ¡Qué cosas preciosas! Hermanos, el Señor no nos pide cosas grandes. El Señor nos pide la disposición de hablar de Él y de hacerlo según Él nos dé el entendimiento. A veces son cosas tan sencillas, mensajitos, cartas, lo que sea, una cartita para un amigo, dando del mensaje, hablando de la palabra, y diciéndole, mira, te espero, esta es mi iglesia, aquí está la dirección, este es mi teléfono, estoy para servirte. En fin, tantas cosas que hay que uno puede hacer para hablar del Señor. No nos cansemos. El llamado de Dios para nosotros como iglesia es proclamar el evangelio a toda criatura sin discriminación de raza, nación o credo. Vayamos y que seamos instrumentos para hacer discípulos y llevarlos al lugar donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros sabemos que estamos creciendo, o nosotros sabemos que estamos siendo guardados, protegidos, pastoreados, en fin. Usted puede decir otras cosas más en su corazón. Que el Señor nos ayude, que el Señor pueda ayudarnos a ser de esos instrumentos que darán ese llamado verdadero del evangelio para toda criatura. En el nombre del Señor, vamos adelante, que el Señor quiere hacernos victoriosos en esta área de nuestra vida. Amén. Señor, queremos agradecerte por la bendición de tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por la bendición de ser instrumentos escogidos, tu iglesia, para comunicar las buenas nuevas de paz. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que seamos multiplicadores, que seamos personas que van a estar dispuestas a llevar tu palabra, Señor, a cualquier persona, sin estar viendo su ropa, su condición financiera, física, lo que sea. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros a multiplicarnos y no solamente hablar de ti, sino a ser discípulos para traerlos a tus pies, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Antes de terminar, cantemos nuevamente el canto que estábamos entonando al principio. Está en relación a lo que estamos hablando, porque tenemos que seguir adelante, no solo en fe para mantenernos firmes en las pruebas, sino también en el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Amén. Con fe marchemos adelante sin temor, cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Con fe marchemos adelante sin temor, cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Con fe marchemos adelante sin temor, cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Una última vez. Con fe marchemos adelante sin temor, cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Amén. Que ese valor los anime, les dé el coraje que necesitamos para hacer la obra del Señor. Dios los bendiga. La paz del Señor.